Este esfuerzo surge algún día que le pregunté a Santiago Bissell, que tiene 22 años, ¿qué opinas? Los chavos van a votar y me dice, hay un absoluto desinterés de los chavos por ir a votar, porque básicamente dijiste algo así como que los papás... Mi punto fue a discutir, que justamente estábamos platicando, ¿por qué creo yo básicamente que no hay este interés por la política mexicana hoy en la gente de nuestra edad? Porque justamente fue un tema muy importante y tiene que ser un tema muy importante en esta etapa que estamos viviendo, justamente previo a elecciones, de quién va a ser el representante de nuestro país. Pues justamente es porque creo que crecimos todos en familias en las cuales escuchamos desde muy chiquitos que México ya no tenía solución. Entonces, que el gobierno decidía. Creces con un desinterés de decir, bueno, pues si ya crecí en una casa donde me dijeron que México ya no tenía solución y que México es un país de cuarta y que México es corrupto y que México no sé qué, pues ya, ¿qué vamos a poder hacer nosotros al respecto? Entonces, yo creo que ese es más o menos con la mentalidad con la que crecimos y por la cual no sé si ha sucedido ya en generaciones anteriores o es nosotros la primera que vivimos este desinterés pleno por esto, por esta política o por la política mexicana y por escoger quién va a representar a nuestro país y quién va a tomar las decisiones frente al mundo, pero sí siento que es un factor común entre la gente de nuestra edad. No sé qué opinen las personas que estén sentadas aquí, pero sí, justamente por eso nace. A raíz de eso, dándole muchas vueltas, llego contigo, Gerardo Vera. Te escribo y me contestas con una amabilidad y me dices, Fer, por supuesto. Y te digo, ¿qué podemos hacer, Gerardo? Tú tienes casi 2 millones de seguidores, te has dedicado a ser el político de TikTok, orgullosamente mexicano, CEO del Bonito Día. Y te dije, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos atraer? Necesitamos reunirnos en torno al micrófono. O sea, ¿cómo podemos atraer la atención de los jóvenes? Y ahí ahorita está Santiago, está José Manuel, está Rafael y está Sofía. Varían las edades, pero son chavos de alguna manera. Y preguntarte tú qué estás viendo, Gerardo. ¿Tú qué ves? ¿Ves esto que dice Santiago? Pues primero que nada, agradecerte mucho la invitación, agradecerle a toda la audiencia que nos está escuchando y agradecerles todos su amabilidad y estarme poniendo atención aquí. Yo comparto un poco eso, ¿no? Digo, tengo el espacio de difusión política más grande en TikTok, ¿no? Espacio independiente, ¿no? No asociado a ninguna cadena, etcétera. Y soy un joven que le interesa la política. Y fíjate, sí hay mucha gente que lo que pasa desde muy chiquitos es eso, ¿no? Nos vienen diciendo México está mal, México está mal, México está mal. Y sabemos que México está mal, ¿no? Entonces, como sabemos que el país va mal, decimos ya ni para qué participo, ya ni para qué me emociono, ya ni para qué voto, ¿no? Porque votar va a significar escoger entre Guatemala y Guatepeor. Y al final de cuentas no va a llevar a nada. Y entonces nos acabamos desilusionando. Y también cuando los jóvenes queremos participar, en muchas ocasiones existe este ninguneo del adulto, ¿no? Y entonces acabamos sintiendo esta impotencia de decir, pues ya para qué participo, ¿no? Que ojo, con todo y todo, México sigue teniendo una participación electoral relativamente alta, ¿no? O sea, es decir, si comparamos datos en las elecciones presidenciales pasadas, las de 2018, votó el 63% del padrón electoral. En cambio, en Estados Unidos votó el 66% más o menos. Estados Unidos es un país mucho más 300 educado. millones, más de... Y en cambio, si nos vamos, por ejemplo, a países como Francia, votó nada más el 33%. Entonces, es decir, México es un país que sí tiene una participación electoral significativa. El tema es que cuando nos vamos a ver quiénes son los que no están votando, son dos grupos sobre todo. Los primeros votantes, es decir, los de 18 años, sobre todo sí votan, ¿no? Porque están muy emocionados, acaban de sacar el INE, lo sacaron por una de dos razones y una de ellas es para ir a votar. ¿El otro es el antro? Yo diría. Y por el otro lado, entonces, todos estos chavos pues sí se emocionan y sí quieren ir a votar. Pero a partir de los 20, 21 años, hay el segundo grupo que menos vota. El grupo que menos vota es el de más de 64.
que evidentemente ahí también se da porque pues muchas veces están impedidos porque no pueden salir de casa, por problemas de salud, etcétera, 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 etcétera. Es decir, los dos grupos que no votan tanto, arriba de 65 y los de 22 para arriba. Los de 22 a 30, me parece. Son los dos grupos que menos votan. Entonces, ahí hay una cuestión bien interesante de analizar el por qué esos grupos no votan. Y también cuando a los primeros votantes les dices, oye, ¿por quién quieres votar? ¿No? Pues muchas veces te dicen por el menos peor. O sea, no te dicen voy a votar por la opción que me convence, no te van a decir es que apoyo a esta candidata o a este candidato porque tiene estas grandes iniciativas, porque me convence su perfil. Dicen voy a votar por el menos peor. Ya de ahí está mal de entrada, ¿no? Pero a ver, Gerardo, y ahorita vamos a las preguntas de ellos. ¿Es una falta de comunicación del candidato hacia los jóvenes? ¿El que no sepan cuáles son sus posturas, cuáles son sus iniciativas? ¿O el joven tiene flojera de ver cuáles son las iniciativas y se va por el carisma o porque está guapa o porque está guapo o por cosas muy Claro. superficiales? Mira, yo te diría que O son por las... chistoso, ¿no? No, Como Marcelo. Yo te diría que son un poco las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, tenemos perfiles cada vez más alejados de la gente, proyectos electorales que cada vez se entienden menos, propuestas que cada vez es más complejo entender como un joven de 18 años, como un joven de 20 años, como un joven de 35 años o como un joven de 60 años, ¿no? O sea, de verdad, nadie. Porque yo creo que la juventud, por más que sí está asociada a la edad, pues uno no deja de ser joven hasta que se lo propone. Pero en realidad los programas electorales son sumamente complejos en México. No tenemos programas electorales, no tenemos programas electorales sencillos que verdaderamente estén diluidos para que las personas los puedan entender. Entonces eso genera un gran problema porque no entendemos qué es lo que nos están proponiendo. Y los candidatos saben eso y lo aprovechan. Entonces dicen, no, pues voy a intentar ser el más carismático para ganar la elección. Y eso pues genera este problema en el que otra vez tenemos que vernos forzados a votar por el menos peor. Pero imagínate qué mal está de entrada la situación del país para que tengamos que estar diciendo voy a votar por el menos peor y no por el que me convence, no por el que me gustan sus ideas, no por el que creo que tiene una buena trayectoria, no por el que creo que puede llevar al país a un buen lugar. Y creo que ahí se asocia también a otro problema que hemos tenido en México, que es si hemos generado una cultura del voto, porque sí, yo diría la mayoría de mexicanos estamos conscientes de lo importante que es nuestro voto, pero no tenemos una cultura cívica. Es decir, no tenemos una cultura en la que día a día estemos leyendo las noticias, estemos enterándonos de qué hacen los candidatos. A la hora de ir a votar, de ir, tacho la papeleta, la meto, sí, ahí sí la gente participa. Pero es que tu participación política no se puede limitar a una vez cada 6 años pararte del sillón e ir a votar. No puede reducirse a eso. O sea, tenemos que ser una población mucho más activa, mucho más consciente. Es que los grandes cambios en la humanidad vienen de la juventud. Totalmente. Acuérdense de Grecia, acuérdense de Francia, acuérdense del movimiento del 68. O sea, los grandes movimientos de hartazgo provienen de la juventud, de los chavos, de los jóvenes. Porque, a ver, al final, y ese es un gran tema, quienes van a pagar los platos rotos de la elección vamos a ser nosotros. O sea, al final de cuentas, las decisiones positivas o negativas que se tomen en el próximo sexenio, pues no van a afectar a la población de más de 65. Bueno, los van a afectar por un par de años, pero a nosotros nos van a afectar el resto de nuestras vidas. ¿Eso más o menos les queda, o sea, les interesa eso, Sofía, por ejemplo, Jos? Esto que dice Gerardo me parece fundamental porque querría decir que aguas con la salud que van a tener, aguas con la educación que van a tener, aguas con la seguridad que van a tener, aguas con las posibilidades de trabajo, aguas con los sueldos. ¿Ese es el foco rojo? Pero no solo el próximo sexenio, porque además lo que se construye el próximo sexenio, los próximos 6 años, va a repercutir en los próximos 30 y los próximos 30 en los próximos 80. Entonces, si no empezamos a tener esa participación activa y esa conciencia desde hoy, pues el foco rojo es, oye, los problemas los podemos ir alargando y quién sabe qué tanto podamos estirar la liga más en México. ¿Qué piensas, Sofía? ¿O qué duda tienes? Bueno, primero creo que sí existe una gran apatía de nuestra parte porque simplemente no sabemos. O sea, esa es la realidad. Sí, es lo que platicaba ahorita con Emilio, que si me preguntaran a mí,
Me costaría mucho responder muchas preguntas, pero creo que es en cierto punto por lo que tú dices, que no existe esa claridad para nosotros y de cierto punto también es como esa, pues es que ya sabemos qué va a pasar, pero yo considero que no viene de nosotros, viene de generaciones más atrás que como que nos implantan esas ideas de es que esto va a ser así, 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 y al final de cuentas nos cerramos tanto y nos encasillamos tanto a esa mentalidad y a esa decisión que simplemente decimos, pues mejor no voto. O lo que decías con los jóvenes que simplemente sacan su INE para ir al antro. Sí. Y es la verdad, es lo que pasa. Jos, Yo creo que sí, o sea, coincido con todos que hay una apatía de parte de los jóvenes, pero también siento que, como tú dijiste, el mundo está cambiando y siento que también debería cambiar. O sea, yo no he visto a un amigo mío abrir un periódico o alguien de mi generación abrir un periódico y sentarse a leer el periódico. pero ¿están informados ustedes? Pues es que siento que en los lugares en donde nos movemos para obtener información, dígase redes sociales, TikTok, hay algunos de la política que sí están metidos en eso para llegar a los jóvenes. Siento yo, si estoy mal, corríjanme. Pero creo que sí se están actualizando, entre comillas, para llegar a los jóvenes. Hay otros, o sea, yo nunca he visto a un chavo de mi edad sentarse y prender la tele a ver las noticias de la mañana. ¿Me explicó? Entonces yo creo que ese debe también ser un cambio. Si el mundo está cambiando, siento que la política debería cambiar esa parte de, pues, valga la redundancia, de la política para poder llegar a los jóvenes. Ese es mi Polar. pensar. Yo creo que a mí a estas alturas, definitivamente la política me ha decepcionado. O sea, y sí, saqué mi INE muy emocionado. Pero a lo mejor no coincido un poco en esta parte de que cada vez el discurso es más complejo y que cada vez se alejan más de los jóvenes, porque creo que ¿cuándo no ha sido así? O sea, creo que el gran problema de esto es algo que surge en la Revolución Francesa, ¿no? Cuando surge la meritocracia, cuando la gente ya empieza a decir, yo ya soy campesino, pero puedo cambiar. O sea, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Surge la burguesía. Es la cultura de masas. Gerardo Vera es un agasajo, Fernanda. Es que sí, se lo dije desde un principio. Hagamos algo juntos. Si tú tienes, ahora sí que hablando políticamente, tu acarreo en TikTok y yo tengo mi acarreo en este medio, pues no, vamos A juntar fuerzas. Vamos a juntar fuerzas, porque creo que tenemos la obligación desde nuestras trincheras de poder hacer algo para poder comprender el momento del voto que estamos viviendo. Tú querías decir algo, Santiago. No, alguno de los factores comunes que a mí también me resuena mucho ahorita que estabas preguntando algo fuera del aire del tema de los candidatos, no voy a especificar en qué No, candidatos. especifícalo. No hay- el tema es entendernos. Ok, A ver, hay 3 candidatos. O sea. entre Claudia y Xóchitl, una de las quejas más comunes que yo escuché mientras crecía es que los gobiernos no tenían un desarrollo continuo, que era un sexenio, se cortaba, empezaba otro sexenio, o sea, como que no había un desarrollo continuo entre las ideas de los candidatos que se peleaban. Hoy en día, ¿qué es la posibilidad que quizá llegue a haber un desarrollo continuo, ¿no? Que siga esto que conocemos como la cuarta transformación, ¿no? Que entre Claudia al poder. También hay queja. Entonces, ¿cuál es la solución? A ver, es que yo creo que ahí, y ahí es donde se vuelve bien sensible el tema, siempre hay que estar muy abiertos a la alternancia y siempre hay que estar muy abiertos a la continuidad política. O sea, ahí es una cuestión de... Y sé que quizá mi comentario sea un poco controversial, pero yo sí creo que ahí es una voluntad popular. O sea, si el pueblo cree, si la masa cree que, oye, nos están gobernando bien, pues adelante, que haya continuidad. Si lo que creen es que necesitamos alternancia, pues que haya alternancia. El tema, ¿sabes yo cuál creo? Y ahí sí yo te diría que hay un gran problema. Es que en los proyectos de alternancia no hay diálogo para mantener lo que había bien en los gobiernos Una anteriores. pelea de egos. Exacto. Y en los gobiernos de continuidad muchas veces acaban resultando incluso de alternancia, ¿no? O acaban resultando una imposición de ciertas ideas, o acaban resultando... Entonces, acabas teniendo este problema en el que al final nadie se pone de acuerdo, nadie dialoga, y no puedes tener un resultado ni para bien ni para mal. Y te quedas estancado. Y esa ha sido la situación del país los últimos 20, 30 años, ¿no? O sea, el gran problema de México es que estamos estancados, ¿no? O sea,
la cosa parece a veces ponerse mucho peor, la cosa parece a veces ponerse mucho mejor. Pero al final de cuentas, la balanza parece equilibrarse y seguimos igual. Y ese es el gran problema de México. Seguimos igual y seguimos igual y seguimos igual. Y entonces, esa cuestión es lo que acaba generando que, claro, cuando tienes una serie de problemas que heredaste, no sé si de administraciones anteriores, y no quiero entrar al discurso de echarle la culpa al pasado, mucho menos, ¿no? Pero cuando tienes una serie de problemas que heredaste y a los que no les has podido dar solución y empiezas a tener continuidad de esos problemas, pues eventualmente vas a llegar a un punto de quiebra en el que nunca los vas a poder solucionar. Porque nunca te puedes poner de acuerdo de, oye, estos son los 3 problemas prioritarios y vamos a definir una agenda común, transeccional, para resolverlos. Pero, No. ¿no crees que también, por ejemplo, escucho, no, nos llevamos 10 años, ¿no? Casi, o sea, y yo veo esa ilusión de, y es que las cosas iban a cambiar y hay que informarse, y terminas decepcionado, o sea, creo que vivimos la política como si fuera fútbol, ¿no? Yo apoyo a tal candidato, yo apoyo a tal... Papito, no es partido de fútbol, o sea, no apoyas nada, o sea... A ver, aquí creo que lo que tendríamos que estar siendo conscientes es que de haber una continuidad de la 4T, ¿qué significaría eso? De haber una alternancia en donde sale la 4T y entra Xóchitl, que serían, porque lo que sí estamos es en el hecho de que por primera vez en la historia esto se va a disputar entre 2 mujeres. Entonces, como ¿Estamos? acabas Digo, de... creo que Sí, ahí no, claramente, tenemos o sea, Entonces depende O sea, de o estas Claudia o 2 Xóchitl. mujeres Exacto, no entonces ahí- decepcionar a estos 2 jóvenes. Porque muchas personas, ¿no? Fuimos a votar por primera vez hace 12 años y fuimos a votar por segunda vez hace 6 y hoy estamos decepcionados. Por eso. Entonces, depende de estas 2 mujeres. O sea, es que también no se trata de atraer. No, oigan, voten por mí. Se trata de, ¿qué voy a hacer para que este vuelva a votar? Para darle continuidad. De acuerdo, ¿o no? pero aquí el tema de fondo, Gerardo, chavos, es que nos decepciona. A ver, a mí me puede decepcionar los homicidios. Eso me decepciona. Más de 1 millón de muertos. Eso a mí me decepciona. Me decepciona no tener salud. Que tengo yo trabas para poderme atender o atender a algún familiar. Que tengo que estar cambiando medicamentos porque no puedo continuar con el mismo medicamento. Claro. Y no estoy enferma de nada, ¿eh? Si estuviera enferma o alguno de mis hijos, estaría yo pegando de gritos. Claro. Me preocupa el tema de la educación. Porque la educación, cuando las matemáticas quedan fuera de la educación, carajo, estamos hablando de problemas mayores. No es menor lo que estoy diciendo. A mí eso sí me decepciona. Pero es que tú tienes conciencia social. Por eso, entonces, aquí la idea es, para que ellos puedan tomar una decisión, entender qué es lo que los decepcionaría a ellos en caso de que el futuro fuera A o B. No estoy diciendo es Claudia y es Xóchitl. Eso no lo vamos a poder cambiar. Es entre una mujer, ¿es correcto? Sí, exacto, es A o B. ¿Qué significa que yo vote por Xóchitl o vote por Claudia? ¿Ustedes saben qué significa, Santiago? No, la verdad, prefiero preguntar, más vale tonto que pregunta que se vuelve inteligente a inteligente que se vuelve tonto por no preguntar. Apúntale esa, Gerardo. Está buena. Apúntale. Pero la verdad no tengo absolutamente ni idea. ¿Tú tienes la verdad, idea, Jos? Pero sé que uno de los temas, y más porque me encanta pararme todos los días enfrente de este micrófono, sean 15, sean 5 minutos, que más me podría llegar a decepcionar es esta limitación por el derecho a la expresión. A poderme parar enfrente de un micrófono con una opinión sustentada, con datos, y que no pueda yo decir lo que quiera porque cause un problema frente a... Hágase llamar gobiernos, hágase llamar personas. Eso yo creo que es lo que a mí, personalmente, en lo que me gusta dedicarme, lo que más me decepcionaría. ¿Tú qué dices, José? Desde tu trinchera, por ejemplo, ¿sabes qué significa votar por una mujer y votar por la otra, por Xóchitl o por Claudia? ¿Sabes qué significa? No. ¿Qué te gustaría? ¿En qué áreas? O sea, tú pensándote como ciudadano, ¿tú cómo quieres vivir? Con seguridad, tranquilo, el no tener miedo de, en el caso de estar aquí, de expresar lo que quiero expresar, pues sí, principalmente seguridad, es lo que más me importa. ¿Tú, Sofía?
Pues creo que ya todos mencionaron, varias, pero por ejemplo, yo quiero hablar de algo que a mí me preocupa, que creo que no se toca mucho, el transporte público. Es algo que yo ocupo todos los días y es un tema horrible que debe mejorar y que se dice que ha mejorado, pero yo considero que no. Creo O sea, que eso te importa a ti. sí, eso me importa a mí. O sea, obviamente me importa la seguridad, la educación, eso obviamente, pero ya lo mencionaste. Yo estoy hablando desde otro punto de vista de miles de ciudadanos que ocupan el transporte público. Muchos mexicanos ocupan el transporte público para poder llegar a sus trabajos, a sus Claro, escuelas. para mantenerse. Y somos la mayoría. Claro. Creo que debería de haber una mejoría en muchos aspectos. Eso me preocupa. A ti, Polán, Gerardo, ¿lo que vas escuchando te va resonando Sí, sí. con lo que tú vives? ¿Con lo que escuchas, con lo que planteas en tu trinchera? A ver, yo creo que ahí un poco el tema es sí, y además, a ver, el tema de la inseguridad en encuestas es lo que más preocupa a los mexicanos de cara a la elección, evidentemente. Sí, no importa el partido, ¿eh? Exacto, Aquí no es o sea, nada contra el nadie. tema O sea, salir a trabajar o a divertirte es peligroso. Y creo que eso es universal, o sea, prácticamente todos los mexicanos sabemos lo mucho que implica, ¿no? La cuestión seguridad. Y fíjate, yo ahí es precisamente a donde voy, ¿no? O sea, los programas electorales, que son los que van a definir qué estrategias van a seguir las candidatas una vez asuman la presidencia, en materia de seguridad, en materia de transporte público, en materia de libertad de expresión, en materia de derechos de la prensa, ¿no? En materia de salud. Esos planes de gobierno, de entrada, yo creo que ahí hay un gran problema, porque por cómo está diseñado el modelo electoral en México, no se publican sino hasta marzo. Entonces, de aquí a marzo no vamos a escuchar Exacto. propuestas. Estamos en un periodo de intercampañas en el que no sabemos qué proponen. ¿Sabemos quién es Claudia? ¿Sabemos quién es Álvarez Maínez? Bueno, pues a la mayoría puede que no, pero sabemos que hay un candidato de MC que es Álvarez Maínez y sabemos que está Xochitl Gálvez, ¿no? Pero Fernanda lo dijo bien. Creo que eso de cómo como joven me acerco a la política, ¿qué te interesa? A mí el transporte, a mí la seguridad, a mí la libertad de expresión. Fíjate ¿De lo qué que dice. candidato te ofrece eso? Fíjate lo que dice la gente, es que dice Lalo, saber que tu familia regrese a su casa sanos y salvos. Exacto. Punto. Dice, bueno, nos está oyendo Salomón Chertorivsky. Y no, Fer, yo sí ando bien cerca de la juventud, de sus necesidades, de sus aspiraciones. Pero luego, o sea, hay tantas mentiras en el meollo que les gusta más el show, pues. Y vuelvo un poco al asunto. No la seriedad de lo que implica ser un político, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? O sea, quizá haya políticos, y tampoco creo que tengamos que demonizar a todos los políticos y decir, Sí, no, todos los no. políticos son lo peor, pero tenemos muy claro quiénes son los candidatos. Estamos tocando el punto más importante de esta primera mesa política entre jóvenes, con Gerardo Vera, que es una institución ya légale en el tema político para jóvenes. Lo dijiste muy claramente con el tema del fútbol, que aquí te linchamos, pero se entendió el ejemplo, ¿no fue así? A ver, yo no quería decirlo al aire porque de repente piensan, el público está en todo su derecho de pensar que mis comparaciones a veces son un poco ridículas. Pero yo siento que la política la vemos como el Cruz Azul, la verdad. Esto que estaban hablando de cómo hemos perdido la inspiración y esta pasión de decir, ok, vamos a pararnos a apoyar, a echar ganas, a gritar, a cantar Y la pierden. porra. Y vuelven a perder, y vuelven a perder, y vuelven a Te perder. Es así. decepcionan, te decepcionan. No, primero que... ¿Realmente cuándo crees que fue la última vez que la gente fue a votar con la ilusión de voy a ir a votar, qué padre, por un cambio? No, a ver, eso cada año, o sea, eso cada sexenio. Eso a mí no me queda la menor duda. Yo sí creo que hay gente que cree todavía en que las cosas van a cambiar y que van a mejorar. Y yo no creo que tengamos que perder ese espíritu, ¿eh? Hombre, eso sí lo quiero dejar bien claro. No hay que perder ese espíritu, De no hay que poder perder esa ser mejor. esperanza de que el país puede mejorar. Porque al menos, por más que nos vayan a vender humo, al menos así va a haber alguien que sí se va a inspirar algún día a querer cambiar las cosas. Y yo
confío plenamente en eso y yo creo que no hay que perder esa esperanza de que el país puede estar en una mejor posición de la que está hoy y mañana va a estar en una mejor de la que estuvo ayer. Pero lo que sí yo dejaría bien claro es eso, ¿no? O sea, el gran problema es, y lo mencionamos ahorita un poquito fuera del aire, recordamos en todas las elecciones el nombre de Peña Nieto, los debates, recordamos que si Cuadri le dijeron candidato Cuadro, recordamos que si el Bronco dijo que iba a mochar las manos, ¿no? O sea, recordamos cuestiones tan banales, ¿no? Hoy en día sabemos que Xóchitl vendió gelatinas, hoy en día sabemos que Claudia fue jefa de gobierno, sabemos esas cuestiones que en realidad Sí, que es una académica. resultan banales. Cuando cumple años, no manches. Exacto, y lo que nos debería estar importando es el contenido. O sea, a mí no me importa si te llamas Claudia Sheinbaum Pardo o si te llamas Xóchitl Gálvez Ruiz. A mí, ¿qué sí me debería importar? ¿Qué me vas a proponer tu candidata para yo, Gerardo Vera, sentirme más seguro? Y para que la persona de al lado se sienta más segura en el transporte público, para que la persona de al lado tenga seguridad social, para que la persona de al lado tenga seguridad en todos los aspectos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a cumplir tú ese rol? Y el problema es que nos hemos desapegado muchísimo de esas propuestas. Y yo hoy, estando en este espacio, quiero aprovechar para dos cosas. Lo primero, para todo el público, invitarlo de verdad, a que intenten, hagan el esfuerzo, por más difícil que resulte, de ver qué es lo que proponen las candidatas. Leerlo, informarse y no quedarse solamente con el es que Claudia no porque no me gusta cómo habla, o es que Xóchitl no porque no me gusta cómo habla. O sea, quitémonos esa imagen, ¿no? Votemos. Sí, seamos responsables. Exacto. Votemos por propuestas, no por candidatos, no por partidos. Y lo otro que es todavía más importante, creo yo. Y esto lo quiero invitar sobre todo a ustedes. Al menos si la audiencia no lo va a hacer, ustedes háganlo y también inviten a sus amigos de al lado, ¿no? O sea, o en la universidad o en la chamba. Oye, ¿ya leíste las propuestas? No, oye, sé que es una flojera, pero ahí te van, ¿no? Ahí te va el plan electoral. Luego también hay muy buena chamba de muchos periodistas. Hay muchísimos periodistas que se han dedicado a reducir y condensar estos planes de gobierno. Por favor, no dejen de buscarlo. Porque el tema es eso, es entender qué es lo que nos están proponiendo. Es Plan entender... de gobierno de Xóchitl, plan de gobierno de Claudia, plan de gobierno de... ¿Qué planes tienen? Exacto, es saber qué es lo que nos quieren decir y cómo lo van a hacer. Ojo, tampoco nos vayamos con la finta nada más de las palabras bonitas en la propuesta. O sea, Todo de los escándalos. sí hay que tener un plan de gobierno estructurado y por eso me importa mucho que estemos más informados solo del plan del gobierno y no solamente del headline, ¿no? No solamente de la propuesta, sino que de verdad del contenido. Porque solamente así, de verdad, podemos generar esta cultura cívica, yo creo, de cara a las elecciones del 2024, que es un reto generar esa cultura cívica en tan poquito tiempo. Pero creo que lo podemos hacer. Y si no empezamos haciéndolo nosotros los que estamos ahorita en el foro, hombre... No, es que hay que empezar por algún lugar. Miren, y este es el inicio, ¿eh? Por lo menos con el público más inteligente de la radio y la televisión. De entrada, este programa se transmite mañana otra vez de 4 a 6 de la tarde. Punto. De entrada. Porque los chavos que no lo pudieron escuchar o los papás que invitan, ¿verdad? Mañana de 4 a 6 vamos a estar nuevamente con el día de hoy, con lo que hoy está pasando. Punto número 2. Si te parece, nos vemos cada 15 días, cada mes, como tú. Cuando aquí me reciban. No, tú de una vez quedemos. Vamos a quedar en que una vez al mes, una vez, o conforme se acerque la elección más veces. ¿Cuál es la propuesta de Claudia? ¿Cuál es la propuesta de Xóchitl? Maynés, ¿qué es lo que quiere? ¿Cómo lo quiere? Acuérdense que vamos a votar 98 millones de mexicanos. Es la elección más grande en la historia de México. Y sobre el voto de los jóvenes, Fernanda, ahí sí me gustaría decir algo. Nosotros, y vuelvo al punto, no solo vamos a definir la elección, porque el porcentaje más grande del padrón está entre los que tienen 18 y 30 años, sino que además, y eso de verdad quiero que se lo quede grabado cada una de las personas que tiene entre 18 y 30 años, quiero que se lo queden grabadísimo. Nosotros vamos a ser los que paguen los platos rotos de la elección. Y lo que sea que por flojera, que porque no nos informamos lo suficiente, votamos mal, ¿no? Y nos equivocamos, o no nos quisimos informar y votamos nada más con el estómago y dijimos, es que esta me late más o esta me late menos, vamos a estar pagando las consecuencias no un sexenio,
sino varios sexenios. ¿Cuáles son esas consecuencias, Gerardo? Hay que tener claridad. ¿Qué consecuencias pagaríamos en función de un voto equivocado? Depende del candidato, ¿no? Ahí tendría que ver también otra vez las propuestas, y ese es el tema. Pero lo que es cierto es eso, ¿no? O sea, no podemos quitarnos esta obligación. Es que muchas veces hablamos de esta responsabilidad. Yo creo que ya no es un tema de responsabilidad. Yo creo que ya es una obligación, incluso no cívica, es una obligación moral. Sí. Participar. Sí. Yo también lo creo. Y participar en todos los ámbitos. O sea, que no es poca cosa lo informándonos. que acabas de decir. Dijiste, nosotros, o sea, ustedes, ¿no? Las jóvenes. Inclúyete, hombre. De 20, Todavía te quedan como 10 años. van a definir, no, si me apuras más, van a definir la elección. Esto es importantísimo, la van a definir. Pero lo que decidan, ustedes van a asumir las consecuencias. Así que piénsenle bien. Sí, es Porque como- es ustedes como- la deciden y ustedes la van a vivir, ¿eh? Es como siempre me ha dicho mi mamá, o sea, el problema de no ir a votar ahorita de su generación es ustedes son los que siguen. Mi mamá me dice, yo ya voy de salida. Digo, claro que hay muchísimos años a mi madre, No, ¿verdad, no, pero Chabelita? no por muertas. O sea, Pero- no, vamos pero- de salida por oportunidades de vida. Pero ya va de salida, ¿me explico? Y a los Por que la nos toca es a chamba. nosotros, a las generaciones antes de nosotros. Y yo estoy muy de acuerdo con Gerardo que si no salimos a votar, siempre va a haber el típico que se queja de, ay, es que qué gobierno tan feo, ¿fuiste a votar? No. ¿No? Y mira, yo lo viví en el régimen, o sea, en esta votación de Andrés Manuel. Yo no voté por Andrés Manuel. Yo deseaba que Andrés Manuel no fuera presidente de México. Yo lo deseaba. Pero fervientemente. O sea, no vayan a pensar que, ay, vale madre, no. No, yo no quería que fuera presidente de México. Pero lo más importante es respetar a la mayoría que sí quiso que fuera presidente de México. Uno no se puede poner tonto con la democracia. Claro. No podemos. No, y hay que tener ¿Qué esa- fue lo que hice? Yo no voto por Andrés Manuel. Ganó Andrés Manuel. Respeto la investidura presidencial y las decisiones que el señor tome, malas o buenas. Sí, y hay que tener esa... Aunque no me representa, ¿eh? Pero y hay, bueno. y hay que tener esa conciencia y esa responsabilidad social, ¿no? Claro. De también poder asumir, oye, pues quizá esta persona que yo apoyo no vaya a ganar. O quizá esta persona que yo apoyo no tenga el escenario más positivo enfrente, o lo tenga, ¿no? No dejes de salir a votar. O sea, no dejes esa responsabilidad cívica porque la encuesta te dijo, no, ya está perdido. O sea, y no nos vayamos otra vez con esta finta de, híjole, es que yo quería votar por candidato tal, pero candidato tal tiene más chance, entonces me voy por candidato tal. No dejemos nuestros principios, no dejemos la que nos parezca la mejor visión de país, la que nos parezca el mejor proyecto de país. No abandonemos lo que pensamos, lo que creemos, lo que somos, simple y sencillamente por lo que dijeron unas encuestas. Sí, no, Al no, final no, de me cuentas, parece importante, hay sí. que tener esa Yo, responsabilidad. yo antes de que acabe el tiempo del programa, quiero preguntar, Gerardo, ¿qué nos recomiendas a nosotros los jóvenes para poder enterarnos, pero no enterarnos así de, qué cool, o sea, enterarnos de realmente entender qué es lo que proponen estas nuevas candidatas? Las propuestas estarán disponibles en marzo. Entonces, Sí, hasta marzo. Entonces, una vez que estén disponibles, que empiece ya formalmente el periodo de campañas, ahorita estamos en el periodo de intercampañas, ahí sí, informarnos, leerlas, buscarlas, investigarlas. Todos los partidos políticos las van a publicar y seguramente, otra vez, con mucha labor de los grandes periodistas que tenemos en el país, las van a condensar y nos las van a explicar a nosotros que a veces nos cuesta entender un poco el lenguaje más politiquero. Lo que quiero dejar muy claro y lo que creo que es nuestra chamba es eso, ¿no? O sea, ya si no vamos a leerla literalmente como está transcrita en la página oficial de Morena o del PRI o del PAN o del PRD o del partido que sea, oye, mínimo la voy a leer con este periodista que la resumió bastante bien, ¿no? Hay que tenerlas muy claras. Y también, y eso es otra vez algo a lo que yo los invito y a lo que yo los quiero incentivar, sobre todo ustedes jóvenes. Ay, me sentí súper ruco diciendo eso. Sí, güey. Me sentí súper ruco, güey. Sí te oíste, Ay, ruco. Ustedes Pero es que eres jóvenes. una Ustedes autoridad los chavos, de- Además es más chiquito que nosotros, Sí, creo. sí, exacto. ¿Qué edad A tienes, ustedes la Gerardo? 19. A Fíjate ustedes la nomás. chaviza. 19 años. Claro. A ustedes la chaviza. Claro. No, La no, chaviza. pero sí decirles, oigan, Claro.
Oye, fíjame, antes de que te vayas, perdóname, ¿cómo te acercaste a la política? O sea, ¿qué? No, a es ti- que está para entrevistarlos, es que es un Sí, personaje. regresa, regresa. ¿Sabes qué me está diciendo? Gerardo para presidente. No, bueno, güey, no, no. Como No, joven, sabe, ¿cómo te este acercaste a la chavo. política? Dios me ¿Qué libre. dijiste? Esto me llama la Yo, atención y te clavaste. y fíjate, y con eso lo voy a conectar y creo que con eso... 20 segundos. Porque me acerqué porque me molestaba mucho ver la situación del país, cómo lo pisoteaban, cómo lo trataban, cómo lo tratan. Yo creo que todos tenemos esa obligación de acercarnos. No tengo familiares políticos ni mucho menos, o sea, fue irle aprendiendo. Y yo, digo, evidentemente he tenido una situación en la que se me ha presentado la posibilidad, pero yo lo que le quiero decir a todos es, si yo he podido tener este aprendizaje, si yo he podido tener este espacio, si yo he podido investigar, informarme sobre política, creo que todos lo podemos hacer. Y si no lo podemos hacer a la magnitud a la que yo lo he hecho, quiero invitarlos a todos a que al menos lo hagan a la magnitud de sus posibilidades. Nos vemos 15 días. ¿Les parece? En Buenísimo. 15 días